Mi esposa presentó el divorcio porque a sus amigas les gusta estar con hombres ricos y ella quería probar esa vida, pero ahora que busca volver, le dije que con los niños no la necesitamos. Hace unos 7 meses, Laura, mi exesposa de 42 años, y yo, Marcos, de 44, nos mudamos por su nuevo trabajo. A ella le habían ofrecido un puesto de alta dirección en una empresa a la que se había postulado sin mi conocimiento. La razón por la que lo hizo fue porque sabía que yo nunca aceptaría mudarme. Llevábamos juntos 12 años, 10 de ellos casados, y tenemos gemelos de 8 años, Daniel y Sofía. Ambas familias están aquí, y hace unos años a mi padre le diagnosticaron leucemia. Desde entonces ha sido muy difícil para nuestra familia, porque la salud de mi padre no ha sido buena y siempre tememos el momento en que podamos perderlo. Naturalmente, como su único hijo, quiero estar aquí para él y también para mi madre. Por lo tanto, no quería mudarme. Después del diagnóstico de mi padre pensé que Laura entendería lo que estaba pasando, pero en lugar de eso me dijo que estaba siendo demasiado sensible y que no podía seguir rechazando oportunidades de trabajo fuera del estado y esperar que ella hiciera lo mismo solo porque mi padre estaba enfermo. Antes de que mi padre se enfermara, de hecho, habíamos estado planeando mudarnos porque ella quería un cambio de ritmo. Pero después del diagnóstico, le dije que ya no sería posible para mí. Ella intentó entenderlo al principio, pero gradualmente, durante el último año, comenzó a sentirse muy inquieta y habíamos estado peleando bastante sobre esto. Ella quería mudarse porque se sentía estancada aquí, y yo no podía pensar en hacerlo mientras mi padre estaba en tal condición, especialmente porque también significaría dejar a mi madre para que lidie con todo sola. Incluso si hubiera tenido hermanos, no podría haberme ido, porque mi conciencia no me lo habría permitido. Intenté explicárselo a Laura, pero ella se negó a ver mi punto de vista y sentía que yo era el egoísta, mientras que yo creía que lo era ella. Entonces, a principios de este año, un día llegó a casa del trabajo y me dijo que había solicitado un puesto bien remunerado en una empresa fuera del estado y que lo había conseguido. Eso me sorprendió, y aunque quería estar feliz por ella, simplemente no podía, porque no me había dicho nada sobre la solicitud ni sobre el trabajo. Estaba algo en estado de shock, así que solo la felicité y no dije nada ese día. Recuerdo que tuvimos una discusión porque ella pensaba que no estaba lo suficientemente feliz por ella, a pesar de que era un gran logro. Debo admitir que era un buen trabajo, con un salario decente. Sin embargo, me molestó que Laura ni siquiera hubiera pensado que necesitaba hablar conmigo antes de postularse. Me dijo que ni siquiera creía que conseguiría el trabajo, pero ahora que lo tenía, estaba pensando en mudarse y quería que yo la acompañara. Ella quería reubicar a toda nuestra familia, sabiendo perfectamente cuáles eran mis sentimientos sobre esto. Terminamos peleando por ello, y fue una de nuestras peores discusiones. Se volvió tan mala que Laura terminó yéndose a quedarse con sus padres durante un par de días, y no tuvimos contacto durante ese tiempo. En realidad, pensé que iba a presentar una solicitud de divorcio y poner fin a todo esto. Pero luego volvió a casa y terminamos decidiendo que intentaríamos resolver las cosas entre nosotros, porque todavía teníamos a los niños y no podíamos defraudarlos. En ese momento, pensé que aún podía funcionar con ella, porque no quería dejar este matrimonio. Estaba seguro de que la amaba, y ella me dijo que también me amaba, por lo que quería que funcionara, pero tampoco quería renunciar a sus sueños. Así que, después de muchas discusiones, decidimos que ella tomaría el trabajo y yo me quedaría aquí. Laura me aseguró que intentaría viajar de un lado a otro tan a menudo como pudiera, para que pudiéramos hacer que esto funcionara. No teníamos otra opción más que optar por un matrimonio a larga distancia por ahora, ya que ninguno de los dos estaba listo para renunciar al otro. Me costó aceptarlo, pero tuve que hacerlo, al menos por un tiempo, hasta que pudiéramos decidir qué queríamos hacer en el futuro. Entonces ella se fue, y empezó a volver a casa cada 2 fines de semana alternos. Incluso entonces, solo podía pasar 2 días con nosotros y tomar un vuelo de regreso los domingos por la tarde, ya que debía estar de vuelta para trabajar los lunes. Era agotador para ella, y lo sabía, pero no había nada que pudiera hacer, ya que ya había acordado ese arreglo. Con el tiempo, supongo que empezó a resentirse conmigo, y su actitud hacia mí empeoró. Nos habíamos prometido que íbamos a intentar que esto funcionara, pero cada vez que intentaba llamarla durante la semana, siempre era muy cruel conmigo, y terminábamos discutiendo por algo. Llegó un punto en el que parecía que ni siquiera quería hablarme.
En lugar de llamarla por mi cuenta, empecé a esperar a que ella me llamara primero y entonces comenzamos a hablar cada vez menos. Incluso cuando hablábamos, siempre era muy frío y distante, y no sabía qué pensar al respecto. Finalmente, después de haber estado casi 4 meses lejos, Laura vino a casa un fin de semana y trajo consigo los papeles de divorcio. En ese momento, las cosas estaban realmente tensas entre nosotros. Me dijo que no podía más. Cuando regresó ese fin de semana, no habíamos hablado durante casi 6 días seguidos debido a la discusión que tuvimos la última vez que hablamos. Quería encontrar una razón para no divorciarnos, pero no podía pensar en ninguna, porque la última pelea que tuvimos fue cuando ella realmente lanzó la idea de separarnos y terminar el matrimonio para siempre. Debería haberlo visto venir. Durante meses no solo habíamos estado peleando, sino que también Laura se había ido acercando nuevamente a una amiga de la escuela secundaria. Esta amiga, llamémosla Camila, no era una buena persona, y era una influencia aún peor. Laura siempre había sido buena amiga de Camila, y esa mujer incluso había sido dama de honor en nuestra boda, pero nunca me había gustado, porque siempre transmitía una vibra extraña. Según lo que sabía sobre ella, era una buscadora de fortunas total, y siempre iba tras hombres casados y ricos para no tener que comprometerse con ellos, pero aún así obtener los beneficios de estar con un hombre con dinero. Incluso se jactaba de ello, como si lo que hacía no fuera lo suficientemente detestable. Cuando solía mencionar su comportamiento a Laura, ella me decía que era su elección personal y que no debíamos juzgarla. Eso era bastante irritante, así que eventualmente dejé de hablar de Camila y decidí ignorar esa amistad por completo. Con el tiempo se hizo más fácil, porque después de que Camila se mudó y Laura estuvo ocupada con el trabajo y los niños, se distanciaron un poco. Sin embargo, sabía que Camila también había estado viviendo en el mismo estado con su hijo durante un par de años, ya que se había mudado después de su segundo divorcio, probablemente para buscar nuevas presas. Coincidentemente, cuando Laura consiguió el trabajo en ese mismo estado, se puso en contacto con Camila, quien fue la que le presentó la ciudad, la ayudó a mudarse y a instalarse. Esperaba que tal vez Camila se hubiera moderado después de tantos años, pero seguía siendo la misma persona de siempre. No me sentía cómodo con que Laura estuviera tan cerca de ella una vez más, pero al parecer era la única amiga que tenía allí. Así que ni siquiera podía decir nada al respecto. En los meses que Laura había estado allá, me contó que Camila había sido muy solidaria con ella, ya que estaba sola, e incluso le había presentado a un par de sus propias amigas. Este grupo de personas que Camila había presentado a Laura era bastante raro, porque, por lo que recuerdo, era un grupo de 3 o 4 mujeres, todas madres solteras. Se habían conocido a través de Facebook y tenían una especie de grupo de apoyo en la plataforma. Según lo que me contó Laura, estas mujeres habían estado con hombres, tuvieron hijos con ellos, pero debido a varias razones sus parejas las habían abandonado, y ahora estaban criando a sus hijos solas. El único apoyo que recibían era una pensión alimentaria. Sin embargo, no era tan triste como sonaba, porque la mayoría de las mujeres con las que Camila se llevaba bien eran como ella, habían ido tras hombres muy ricos, tuvieron aventuras con ellos, quedaron embarazadas y, cuando estos hombres decidieron quedarse con sus esposas y familias, estas mujeres lograron que les pagaran una gran pensión alimentaria. Eso sostenía su estilo de vida. En realidad, no solo era apoyo para ellas, también era un pago para mantener sus bocas cerradas, ya que, supongo, esos hombres no querían que sus aventuras llegaran a oídos de sus esposas. Era muy común que todas ellas tuvieran algún negocio en línea que a nadie realmente le interesara, pero se presentaban como autónomas y querían que la gente creyera que lo estaban haciendo todo por su cuenta. En realidad, estaban dirigiendo una estafa y se enorgullecían de llamarse mujeres independientes que tenían toda la libertad del mundo para vivir según sus propias reglas, mientras vivían del dinero de hombres que habían sido lo suficientemente tontos como para caer en sus trampas. A Laura le parecía divertido, pero a mí me resultaba repugnante, y no pensaba que fuera una buena idea que socializara con ellas. Sin embargo, ella seguía defendiendo a sus amigas, diciendo que las había conocido personalmente y que todas eran mujeres realmente agradables. Dado que ya estábamos peleando por tantas cosas, no quería discutir también por eso, así que decidí no decir nada más. Pero luego, en la última pelea que tuvimos antes de que Laura presentara la solicitud de divorcio, me dijo que realmente admiraba la fortaleza de Camila, porque incluso sin la ayuda de ningún hombre estaba criando a sus 2 hijos brillantemente por su cuenta.
Terminé la llamada con desdén y le dije que cualquiera que ganara tanto dinero por quedar embarazada después de una aventura con hombres ricos probablemente estaría cuidando bien a los niños, ya que no eran sus hijos, sino un billete de lotería para ellas. Eso llevó a una enorme pelea entre nosotros. La frustración se había acumulado durante meses, y ese día esa pequeña discrepancia fue suficiente para desencadenar la ira de ambos. Empezamos a gritarnos y maldecirnos, diciéndonos exactamente cuánto odiábamos la situación. Ambos nos echamos la culpa mutuamente, como si el otro fuera el único responsable de todo lo que había salido mal. En un momento, Laura me dijo que si íbamos a pelear así todo el tiempo, probablemente era mejor que cada uno tomara su propio camino, y luego colgó la llamada. Pensé que no lo decía en serio, que en algún momento me llamaría para disculparse, pero eso nunca ocurrió. Yo también estaba furioso con ella, así que tampoco me molesté en contactarla. Ese fin de semana, Laura apareció con los papeles de divorcio en la mano. En ese instante, decidí seguir adelante con el proceso porque ya no podía encontrar una sola razón para quedarme con ella. Habíamos intentado hacer que funcionara, pero desafortunadamente no lo logramos. Incluso los niños, por quienes supuestamente estábamos juntos, casi no nos veían pasar tiempo como familia. Y cuando lo hacíamos, no éramos felices. Así que, en lugar de dejar que crecieran en un ambiente lleno de gritos y resentimiento, decidimos divorciarnos. El proceso de divorcio fue relativamente simple, ya que en nuestro estado no hay periodo de espera obligatorio. Solo tuvimos que dividir los bienes conjuntos, lo cual fue bastante sencillo. Yo me quedé con la casa y con los niños, ya que Laura no quería llevárselos en ese momento. Dijo que por ahora podríamos mantener el arreglo de que ella volviera cada semana para verlos. Habíamos estado compartiendo los gastos de crianza de todos modos, así que continuamos con ese acuerdo. Una vez que los niños fueran un poco mayores, les permitiríamos decidir qué querían hacer, si pasar más tiempo conmigo o con ella. No era una situación ideal para ninguno de los dos, pero coincidíamos en que no queríamos una batalla por la custodia. Ambos sabíamos que nuestros hijos merecían tener a los dos en sus vidas. En cuanto a la casa, habíamos hecho un acuerdo verbal de que la pondríamos a la venta en unos años y dividiríamos el dinero de la venta a partes iguales. El divorcio se finalizó hace aproximadamente un mes, y sinceramente no pensé que Laura quisiera volver a hablar conmigo después de eso. Incluso mientras estábamos en proceso de divorcio, apenas teníamos algo de que hablar fuera de las reuniones con nuestros abogados. Ahora que todo se había concretado, estaba tratando de sobrellevar la situación, aunque en realidad parecía que nada había cambiado demasiado. Seguíamos con la misma rutina. La vida definitivamente iba a ser diferente para mí ahora que ya no estaba casado con Laura, y mis hijos estaban confundidos sobre lo que pasaba. Tuve que sentarme con ellos y explicarles, de la manera más simple posible, que su madre y yo ya no estábamos juntos, pero que eso no significaba que los dejaríamos de amar. Aunque nada parecía haber cambiado, exactamente anoche Laura decidió llamarme de nuevo para que resolviéramos las cosas entre nosotros y le diéramos otra oportunidad a la relación. Aparentemente, había cometido un gran error y quería revertir el divorcio. Pude notar que había estado llorando, su voz temblaba y sonaba realmente desesperada. Durante la llamada, comenzó a despotricar sobre cómo había idealizado el estilo de vida que llevaban Melissa y sus amigas. Me confesó que ese grupo de mujeres había tenido una gran influencia en ella. No me lo había mencionado antes porque sabía perfectamente cómo me sentía respecto a Melissa, pero después de nuestra última pelea habló con ellas, y fueron precisamente ellas quienes la convencieron de que debía divorciarse. Al principio fue escéptica, pero finalmente cedió. Una de esas amigas le recomendó un abogado y, sin pensarlo demasiado, procedió con el divorcio. Desde entonces, me dijo, había intentado literalmente de todo para seguir adelante, aplicaciones de citas, encuentros a ciegas, salir casi todas las noches, pero todo terminaba en lo mismo, relaciones vacías y encuentros casuales que solo la hacían sentirse más miserable. Me confesó que se sentía patética. Dijo que, a pesar de todas nuestras peleas, conmigo al menos sentía amor verdadero, mientras que ahora solo experimentaba vacío y arrepentimiento. También admitió que extrañaba muchísimo a los niños. Dijo que sus amigas le habían advertido que esta sensación pasaría, pero no ha podido deshacerse ni de la culpa ni de la soledad desde el divorcio. Además, su empresa, esa por la que había decidido mudarse y arriesgarlo todo, no estaba en el mejor momento. Al principio le prometieron un sueldo impresionante, pero en realidad había sufrido varias reducciones salariales desde que empezó.
Según me contó, la compañía había exagerado su estabilidad para atraer nuevos empleados y ahora los estaban reteniendo con falsas promesas de mejoras futuras. Esa fue otra de las razones por las que quería volver conmigo. Dijo que se sentía perdida, que extrañaba su hogar, su familia y que quería volver a la vida que teníamos antes. Pero mientras la escuchaba hablar, sentí una furia profunda. No podía creer que hubiera permitido que un grupo de mujeres superficiales y manipuladoras la convencieran de destruir su matrimonio. Siempre le advertí sobre Melissa, siempre le dejé claro que no me gustaba la gente con la que se rodeaba desde que se mudó. Pero nunca me escuchó. Y ahora, después de perderlo todo, venía a mí buscando consuelo, arrepentida, diciendo que sus amigas no eran tan felices como aparentaban. Yo solo podía pensar en una cosa, ella había elegido este camino. Nadie la obligó. Si hubiera sido un error suyo, quizá habría podido ser comprensivo. Pero el hecho de que Laura hubiera decidido escuchar y dejarse influenciar por personas que yo detestaba realmente me enfureció. La osadía de llamarme llorando, intentando despertar mi compasión como si todo lo que hizo fuera algo ligero o fácil de perdonar, solo avivó mi enojo. Terminé estallando con ella. Le dije que ahora tendría que arreglársela sola, porque no iba a ayudarla. Le recordé que yo había hecho todo lo posible por mantener nuestro matrimonio a flote, no solo en los últimos meses, sino desde que mi padre enfermó. Había estado luchando sin descanso, intentando proteger a nuestra familia, mientras que ella se había vuelto increíblemente egoísta en los últimos años. Así fue como terminamos aquí, divorciados. Lo mínimo que pudo haber hecho mientras estaba lejos era intentar entender mis sentimientos y mi situación. En lugar de eso, se dejó arrastrar por un grupo de amigas que sabía perfectamente que despreciaba. Le dije que ya no éramos unos adolescentes y que esa excusa infantil de mis amigas me influyeron no iba a funcionar conmigo. Esto no era una tontería de juventud, era una situación que había destrozado una familia. No era como si hubiera vuelto borracha a casa de sus padres después de una mala noche. No. Había tomado una decisión adulta, consciente, que afectó mi vida y la de nuestros hijos. Y ahora, solo porque se sentía sola o incómoda, pretendía revertirlo todo, como si nada hubiera pasado. Le dejé claro que así no funcionaban las cosas. Y aunque se pudiera revertir legalmente el divorcio, yo no lo haría. Estaba realmente molesto por todo lo que me había dicho, especialmente antes de ponerse a llorar. No pude contenerme y solté todo lo que sentía. Le dije que, si se sentía tan sola y culpable, entonces que pidiera ayuda a sus amigas, esas mismas que la habían animado a arruinar su matrimonio. Estoy seguro, le dije con sarcasmo, de que si realmente la querían tanto, estarían felices de ayudarla económicamente o de brindarle apoyo emocional ahora que todo le había salido mal. Lo que más me dolió fue que, sin darse cuenta, prácticamente me confesó que había tenido varios encuentros casuales con desconocidos durante el último mes. Técnicamente, ya estaba soltera, y podía hacer lo que quisiera. Pero escuchar eso me revolvió el estómago. Me hizo sentir sucio, insignificante, como si los 12 años que compartimos no hubieran tenido valor alguno. Así que se lo dije sin rodeos, no la quería de vuelta en mi vida. Especialmente después de todo lo que me había contado. Y añadí que iba a asegurarme de que los niños se quedaran conmigo, porque ya no confiaba en que ella fuera una buena influencia para ellos. Laura rompió en llanto otra vez, suplicándome que la escuchara, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para corregir sus errores. Pero yo ya había tomado una decisión. Le dije que ahora debía vivir con las consecuencias de sus actos, y que los niños y yo ya no la necesitábamos más. Después de eso, colgué la llamada y la bloqueé de todas partes. No había nada más que decir. Cuando me desperté esta mañana, tenía varios mensajes de mis suegros. Decían que no debería haberle dicho a Laura las cosas que le dije, porque ella ya estaba muy deprimida, y que no era correcto patearla cuando estaba en el suelo. Aseguraban que no era necesario ser tan duro, que ella ya estaba lamentando todo lo que había hecho, y que al decirle que los niños y yo no la necesitábamos, lo único que hacía era castigarla más. Normalmente no me habría importado lo que dijeran mis suegros, pero la verdad es que siempre fueron muy amables conmigo, incluso después del divorcio. Así que no supe bien qué pensar. Me quedé dándole vueltas a la pregunta todo el día. ¿Soy realmente el malo por decirle a mi exesposa que no la quiero de vuelta y que los niños y yo no la necesitamos más? Actualización 1. Muchas gracias por todo el apoyo que me han mostrado en los comentarios.
De verdad, no sé cómo expresarlo, pero significa mucho para mí saber que tanta gente entiende lo que estoy pasando. Leer sus mensajes, sus consejos, y saber que muchos de ustedes se han identificado con mi historia, me ha ayudado más de lo que imaginan. Han pasado 4 días desde que publiqué la historia y desde que bloqueé a Laura después de nuestra última conversación. No ha podido ponerse en contacto conmigo desde entonces. Este fin de semana se supone que vendrá a ver a los niños y pasar algo de tiempo con ellos, así que no sé qué va a pasar cuando llegue el momento. Durante los últimos meses, desde que comenzó el proceso de divorcio, Laura solía venir a recoger a los niños a mi casa y llevarlos a la de sus padres para pasar el fin de semana allí. En ocasiones, pasaba algo de tiempo aquí, con los 4 juntos, haciendo alguna actividad familiar, pero en general trataba de mantenerse alejada de mí. Y sinceramente, yo estaba bien con eso. Hacía las cosas mucho más fáciles para todos, especialmente para los niños, que aún están aprendiendo a adaptarse a esta nueva vida. Este fin de semana, sin embargo, es incierto. En realidad, estoy algo preocupado por tener que verla, porque sus padres han estado muy molestos conmigo y me han dicho que las cosas que le dije fueron tan duras que Laura ha terminado llorando cada vez que la llaman. Desde entonces no he respondido a ninguno de sus mensajes, porque sinceramente no sé qué decirles. Aún así, me siento un poco mal. Sé que Laura nunca ha sido una persona muy emocional, y tal vez logré tocar una parte de ella que no había mostrado en mucho tiempo. Saber que ha estado llorando tanto me deja una sensación extraña, no exactamente de culpa, pero sí de tristeza. Porque, a pesar de todo, una parte de mí todavía lamenta que las cosas no hayan salido bien. Podríamos haber tenido una gran vida juntos. Yo hice todo lo que pude para que funcionara, pero no se puede mantener un matrimonio uno solo, por más esfuerzo que se ponga. Ella lo arruinó con sus decisiones, con su egoísmo, y aunque intento recordarme eso, no puedo evitar sentirme triste. Para ser honesto, no sé qué decir ni cómo actuar cuando la vea. Actualización 2. Laura vino ayer para recoger a los niños, y terminamos teniendo una conversación sobre todo lo que se había dicho. Era evidente, desde el momento en que la vi, que estaba pasando por un momento muy difícil. Se notaba en su rostro, el cansancio, los ojos hinchados, la forma en que evitaba mirarme directamente. Y me resultó más difícil de lo que esperaba mantenerme frío con ella. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar, aunque solo fuera un poco. Al principio dudé, pero terminé aceptando. Una vez que los niños estuvieron en su habitación, nos sentamos en la sala y comenzamos a hablar. Laura me dijo que estaba realmente arrepentida por todo. Y no solo se refería a los meses recientes, sino a los últimos años. Le había costado mucho, según sus palabras, darse cuenta de lo egoísta que había sido, de cómo había puesto sus deseos por encima de nuestra familia. Incluso dijo que no merecía estar conmigo. Explicó que, en las últimas semanas después del divorcio, cada vez que salía a una cita o conocía a algún hombre, lo único en lo que podía pensar era en lo equivocada que había estado. Que esa vida que tanto había idealizado, la independencia, las salidas, la libertad, no era en absoluto lo que imaginaba. Me dijo que había creído que sería emocionante, liberador, pero no fue así. En realidad, se sentía vacía. Culpable por haber tirado todo por la borda, por haber cambiado una familia por una fantasía que solo existía en su cabeza. Y cuando finalmente se dio cuenta de todo eso, ya era demasiado tarde, porque me había perdido. Mientras hablaba, su voz se quebró varias veces, y yo solo podía quedarme en silencio, sin saber qué decirle. Parte de mí quería consolarla, la otra parte no podía olvidar todo lo que me hizo. Laura comenzó a llorar otra vez, y por reflejo traté de consolarla. Pero me detuvo. Me dijo que no lo hiciera, que eso solo la haría sentir peor, porque cada vez que yo era amable con ella, se daba cuenta del tipo de persona que soy y de lo mal que me había tratado durante todos estos años. Fue un momento agridulce. Escucharla decir esas cosas sobre mí me habría significado mucho cuando todavía estábamos juntos, pero ahora, ya no sabía qué hacer con eso. Por un lado, era reconfortante oír su arrepentimiento, por otro, era doloroso pensar que solo ahora, después de haberlo perdido todo, podía ver el valor de lo que teníamos. Después de un rato, me dijo que había tomado una decisión, dejaría su trabajo y se mudaría nuevamente aquí, para estar más cerca de su familia y de los niños. Dijo que se había perdido demasiados momentos con ellos, que no valía la pena sacrificar tanto por un sueldo que ni siquiera era tan bueno.
Lo único que me pidió fue que no presentara una solicitud de custodia total, como le había dicho en medio de la discusión. Le aseguré que no tenía nada de qué preocuparse. Lo había dicho en el calor del momento y no tenía intención real de hacerlo. Porque, a pesar de todo, siempre habíamos cuidado bien de nuestros hijos y sabía que ellos extrañaban a su madre. Si pasar más tiempo con ella podía hacerles bien, yo no sería quien lo impidiera. De hecho, estaba dispuesto a apoyarlo. Cuando terminamos de hablar, Laura me pidió disculpas una vez más. Me dijo que yo era un buen hombre, mejor de lo que ella merecía. Me prometió que intentaría ser una mejor madre y una mejor persona, y me agradeció por haberle permitido hablar conmigo, en lugar de simplemente cerrar la puerta en su cara. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir, aunque no lo demostré. Solo asentí y la acompañé hasta la puerta mientras los niños se preparaban para salir con ella. Así terminó todo. No esperaba que las cosas se desarrollaran así, honestamente, pensé que vendría a discutir, a justificarse o a buscar pelea. Pero, para mi sorpresa, fue todo lo contrario. Su actitud fue humilde, arrepentida, y de alguna manera, sincera. No voy a decir que la perdono, ni que todo está olvidado. Pero al menos ahora parece que estamos encaminados en la dirección correcta. No creo que pueda volver con ella, eso sería irreal después de todo lo que pasó, pero lo mínimo que podemos hacer es criar juntos a nuestros hijos de la mejor manera posible. Hacer que su vida sea lo más pacífica y estable posible, y en el proceso, quizá encontrar también un poco de paz para nosotros mismos. Solo el tiempo dirá qué nos depara el futuro. Actualización 3. Bueno, han pasado ya 4 meses desde mi divorcio, y después de mi última actualización, puedo decir que Laura ha cumplido su palabra. En cuestión de semanas dejó su trabajo y se mudó nuevamente aquí, cerca de nosotros. Desde entonces, nuestros hijos han estado dividiendo su tiempo entre los dos, pasan la mitad de la semana en mi casa y la otra mitad con su madre. Hasta ahora, este arreglo ha resultado bastante conveniente para todos. Al principio, Laura se quedó a vivir con sus padres, pero poco después consiguió un apartamento a solo unas cuadras de distancia. Los niños están felices con esta dinámica de tener dos hogares, disfrutan de lo mejor de ambos mundos y, honestamente, verlos así me da algo de tranquilidad. En cuanto a mis suegros, las cosas también se han calmado. No hablamos con regularidad, pero se disculparon por la forma en que actuaron cuando Laura estaba pasando por su crisis. Me dijeron que no era mi culpa, que simplemente estaban estresados y terminaron desquitándose conmigo sin quererlo. Laura y yo también hemos logrado mantener una relación cordial. No diría que somos amigos, pero sí hemos logrado tratarnos con respeto y madurez. Hemos dejado las discusiones atrás y nos concentramos únicamente en el bienestar de los niños. En lo personal, sigo avanzando poco a poco, tratando de procesar todo lo que pasó y adaptándome a esta nueva etapa. Por ahora, las cosas van bien, y tengo la esperanza de que seguirán mejorando. Actualización 4. Han pasado casi 7 meses desde el divorcio, y quería compartirles una actualización importante. Hace un par de meses conocí a alguien, y hemos comenzado a salir. Es una madre soltera, y sus hijos tienen edades muy parecidas a las de los míos, lo cual creo que es algo positivo. Ha sido agradable volver a salir con alguien después de tanto tiempo. Me siento tranquilo, contento, y sorprendentemente cómodo en esta nueva relación. Mis hijos, por su parte, han demostrado una madurez increíble, me han dicho varias veces que estaría bien si yo empezaba a salir con alguien, que no tenía por qué quedarme solo. Por eso, he estado pensando seriamente en presentarles a mi nueva novia. Creo que lo manejarán bien y que podría ser una transición positiva para todos. Incluso es posible que se lleven bien con los hijos de ella, lo cual sería fantástico. Sin embargo, esta actualización no solo trata sobre eso. También hay algo que ha sucedido con Laura recientemente, y creo que vale la pena mencionarlo. Hace unos días, cuando Laura vino a buscar a los niños, me pidió que nos sentáramos a hablar. Pensé que quería discutir algo relacionado con ellos, así que acepté sin problema. Nos sentamos en la sala mientras los niños estaban arriba terminando de preparar sus cosas. Para mi sorpresa, Laura me dijo que había pasado suficiente tiempo desde nuestro divorcio y que, ahora que nos llevábamos bien, le gustaría que saliéramos a cenar o a tomar algo, para ver cómo iban las cosas. Me explicó que desde que regresó a la ciudad no había salido con nadie, y que tampoco había vuelto a tener contacto con Melissa ni con sus otras amigas.
Dijo que para ella sería una oportunidad de ver cómo se sentía, y si tal vez había una posibilidad de reavivar lo que alguna vez tuvimos. Fue un momento incómodo. Después de todo lo que ocurrió, no sabía cómo decírselo sin sonar cruel. Pero finalmente tomé aire y le dije la verdad, que ya había conocido a alguien y que incluso estaba pensando en presentársela a nuestros hijos. Le aclaré que, aunque ahora nos lleváramos bien y todo fuera más pacífico, no creía que fuera una buena idea volver a intentar una relación. Laura lo tomó con calma. Me agradeció por ser honesto con ella, aunque pude notar que estaba dolida. Sin embargo, se mantuvo serena y no discutió. Aún así, le dije algo más, incluso si no hubiera conocido a nadie, seguía creyendo que darle una segunda oportunidad a nuestra relación sería un error. A veces hay cosas que simplemente no pueden repararse, y lo nuestro, por mucho que haya mejorado la comunicación, pertenece al pasado. Actualización 5. Quería darles una pequeña actualización sobre cómo van las cosas. Primero, respecto a mi padre, ya que muchos me han preguntado, sigue luchando con sus problemas de salud, pero estoy aliviado de poder decir que está mejorando poco a poco. Ha sido un proceso largo y complicado, pero él es un verdadero luchador, y su mejoría nos ha devuelto un poco de esperanza. En cuanto a mi vida personal, hace poco presenté a mis hijos a mi nueva pareja. Al principio estaba nervioso, pero para mi alegría la recibieron bastante bien. Parecen llevarse muy bien con ella, y eso ha sido un enorme alivio para mí. Saber que mis hijos están cómodos y contentos con esta nueva etapa me da muchísima tranquilidad. Además, hace poco tuve la oportunidad de conocer a los hijos de mi novia. Decidimos organizar una barbacoa en mi casa para que todos pudieran pasar un rato juntos en un ambiente relajado. Fue un día increíble, los niños se llevaron bien desde el primer momento, corriendo, jugando y riendo como si se conocieran de toda la vida. Estoy muy contento con cómo están avanzando las cosas, tanto en mi vida personal como en la recuperación de mi padre. Después de tanto caos, finalmente siento que la calma está regresando. Y no puedo dejar de agradecer todo el apoyo y los buenos deseos que me han enviado. De verdad, significan más de lo que imaginan.